Hola, yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida a mi podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, por ejemplo, en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Bueno, en todos los programas solemos tener una dedicatoria en el programa, entonces la dedicatoria de hoy va a los índices de impacto de las revistas. Ya sabéis, esos números que son un poco arbitrarios y que a veces miden que una revista científica puede estar en un Q1, en un Q2 y que bailando de un sitio a otro pues pueda caer y subir y bueno, eso puede tener consecuencias para los que publican. Entonces, hoy un abrazo a todos aquellos índices de impacto. Bueno, hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a leer primero la noticia en la que está basado el programa de hoy. Y la noticia es la siguiente. Una investigación liderada por ISPISUA reduce a la mitad el tiempo de curación de las lesiones musculares. Se trata de un estudio que salió hace poco, hace un mes y medio aproximadamente, publicado en la revista Nature Communications, donde el equipo de investigación dirigido por Juan Carlos ISPISUA Belmonte en el Instituto Salk en California y también nuestro entrevistado que viene hoy, que le agradecemos muchísimo que haya seguido esta entrevista, Rubén Rabadán Ros. Hola Rubén, buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Horacio, por invitarme y un saludo también de mi parte a los índices de impacto que tanto nos influencian. Y sí, nada, encantado de estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Entonces, es una investigación súper interesante porque esta investigación que han realizado permite regenerar el tejido muscular tras una lesión y reduciendo a la mitad el tiempo de recuperación. La verdad es que es una investigación súper interesante. Toda esta investigación que está promovida y financiada por la UCAM, la Fundación Pedro Guillén y también participa la Asociación de Futbolistas Españoles. Entonces, bueno, como tenemos aquí hoy a Rubén de primera mano, primero vamos a presentarlo, vamos a contar un poco un resumen de cómo ha sido su trayectoria, ¿no? Entonces, Rubén estudió biología en la Universidad de Murcia, luego hizo una estancia de investigación y luego comenzó su doctorado en UCAM bajo la dirección de Luis Meseguer del Olmo, si no me equivoco. ¿Puede ser? Sí, Luis Meseguer del Olmo, correcto. Vale, lo estoy diciendo de memoria, no tengo las notas de delante. ¿Vale? Sí, no te preocupes. ¿Sí? Y su investigación, ¿y en qué se basó tu tesis? ¿Cuál fue el título de tu tesis doctoral? Sí, bueno, el título sinceramente no lo recuerdo perfectamente, pero básicamente durante mi tesis trabajaba, el grupo es de regeneración y reparación de tejidos y nos centrábamos principalmente en la regeneración del tejido óseo. Y básicamente mi tesis consistió en el desarrollo de un biomaterial concreto formado por silicato dicálcico y fosfato tricálcico y comprobar cómo favorecía la regeneración del tejido óseo tanto in vitro como in vivo. Básicamente ese era el trabajo de la tesis. Y además, durante la tesis comenzamos un proyecto nuevo en el que la idea era aprovechar los productos de desecho de las empresas cárnicas, como puede ser, por ejemplo, el Pozo en Murcia, concretamente de hueso, para generar material para trasplante a humanos. Y ahí fue un poco donde surgió el primer, a lo mejor, contacto con ISPISUA, ya que teníamos la idea de usar iPS cells, células pluripotentes inducidas en estos materiales, para poder imitar lo que ocurriría en un paciente, ¿no? En este caso cogeríamos las iPS cells de un paciente, estas las sembraríamos sobre estos huesos que provienen de los cerdos que previamente hemos descelularizado y luego, después de diferenciar estas células, se volvería a usar para estas personas que pues necesitan trasplantes óseos. Y ahí fue un poco, ya me estoy adelantando, no estoy contando el resto de mi historia, ¿no?
Y ahí fue en esa primera estancia que hice donde, pues tuve en primer contacto con Juan Carlos Ispizua. Y bueno, me propuso si quería hacer un postdoc aquí. Y por supuesto, pues, no puedes decir que no ante esa oferta. Y bueno, pues llevo ya 2 años aquí en el laboratorio de Ispizua. Y mi trabajo aquí se ha centrado principalmente en la participación en diversos proyectos que hay aquí en marcha en la regeneración y reparación del tejido muscular. Y bueno, específicamente por el que hablamos hoy, relacionado con el uso de los 4 factores en el músculo y la aceleración de la regeneración muscular. Bien. A mí me parece súper interesante. Ahora ya si nos centramos un poco en esto, para la audiencia, para que lo entienda un poco, ¿nos podrías comentar para una audiencia que no está muy metida en este campo de la biología, cómo has hecho este trabajo y qué implicaciones tiene esos 4 factores que estás tú comentando? Sí, claro. Los 4 factores estos de los que hablo, básicamente se descubrieron, se publicaron, ¿no? en 2006, y básicamente lo que permitían era conseguir que una célula diferenciada, un fibroblasto, volviese o retrocediese hacia atrás, perdiese esa diferenciación y se convirtiese en una célula parecida a una célula madre, que tuviese la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo celular. Uh-huh. Eso fue un hito, recibió el premio Nobel por esto. Vaya. Pero nadie lo probó en animales, in vivo. Y fue Juan Carlos Ispizua el primero en publicar un trabajo en 2016 en el que se usaban estos 4 factores y se veía qué efecto tenía en ratones. Concretamente, se usaron ratones con progeria, que es un síndrome de envejecimiento avanzado, y lo que se vio es que ese envejecimiento pues, se veía enlentecido con estos 4 factores, pero es que además en ratones viejos, normales, activando estos 4 factores, también veían que eran capaces de regenerar varios tejidos de forma más rápida. Evidentemente, pues estos resultados eran un poco pues, preliminares, ¿no? Eran como la primera vez que se demostraba esto, y entonces de ahí surge este segundo proyecto, ya que lo que nos preguntábamos aquí en el laboratorio era, y bueno, ¿qué pasa específicamente o cómo actúan estos 4 factores en cada tejido para entender un poco mejor qué es lo que estaba pasando? Y bueno, así como digo, es como nace este proyecto. Lo que nosotros vimos en primera instancia era que en el músculo se favorecía la regeneración, pero no sabíamos cómo. Y entonces nosotros aquí lo que propusimos fue realizar estos experimentos, pero con modelos de ratones en los que se expresasen estos 4 factores específicamente en 2 tipos celulares que son muy importantes en el músculo. Uno de ellos son las miofibras, que básicamente tienen la capacidad de contraer y son los que dan la función al músculo. Y otro son las satellite cells, que son básicamente las células madre que están en el músculo. Estas están en modo reposo y cuando hay una lesión se activan, proliferan, se diferencian y vuelven a formar miofibras. Uh-huh. Entonces desarrollamos estos 2 modelos y lo usamos con ratones jóvenes, porque lo que queríamos era separar un posible efecto de regeneración de un efecto de rejuvenecimiento. Si hubiésemos empleado ratones viejos, no habríamos sido capaces de diferenciar quizás si lo que estábamos ejerciendo es un efecto de rejuvenecimiento o regeneración. Y lo que vimos, lo que hemos publicado en este artículo, es que en estos ratones jóvenes, cuando activábamos los 4 factores en las satellite cells, en estas células madre, no pasaba nada, no ocurría nada, lo cual, en cierto modo, es lógico de comprender. Si nosotros somos jóvenes, nuestras células son jóvenes y tienen un funcionamiento óptimo, lo normal es que sigan trabajando de una forma óptima y no veamos ningún cambio en su funcionalidad. Sin embargo, en el modelo en el que activábamos estos 4 factores en las miofibras, lo que ocurría era que estas miofibras variaban la producción de un factor en concreto que se llama BIN4, y este factor lo que hace es reducir la tensión del nicho o la matriz en la que se encuentran las satellite cells, las células madre musculares, y digamos que las empuja a que se activen.
Por tanto, ante una lesión, si previamente tratamos ratones por los 4 factores, ante esa lesión, las células madre musculares se activaban mucho más rápido. Con lo cual, en lugar de tener una regeneración completa a los 7 días, en 3 días éramos capaces de ver cómo el músculo ya estaba prácticamente regenerado. Y este es un poco el resumen del trabajo. Impresionante, impresionante. Y unas dudas que me surgen. Imagino que contrastáis que el efecto de recuperación, cuando comparáis una recuperación en 7 días con esta que conseguís vosotros en 3 días y medio, se llega al mismo estado de salud del tejido. Sí, no, lo que hacemos básicamente, bueno, son de varios experimentos, ¿no? Pero digamos que tenemos un ratón al que no se le hace la lesión, a dos tipos de ratones a los que se le hace la lesión, unos son tratados y otros no son tratados. Y al final lo que se compara es con esos que no han sido lesionados. Entonces, por ejemplo, en este experimento que decía de la regeneración, lo que vimos es los ratones que no han sido tratados, por ejemplo, se mide la fuerza que tienen, que se hace, bueno, hay varios sistemas, ¿no? Pero en este caso lo que hicimos es ver la fuerza que tienen cuando a los ratones los pones como sobre una especie como de parrilla, entonces ellos se agarran y evidentemente intentan que tú no los sueltes. Claro. Cuando medíamos la fuerza de los ratones que habían sido tratados con los 4 factores y lesionados, a los 6 días la fuerza era la misma que esos ratones sin lesión. Sin embargo, los ratones que no habían sido tratados con 4 factores y habían sido lesionados tenían la mitad de fuerza que estos ratones control. Vale. Y entonces, este estudio, lo has comentado tú, es, claro, aquí se ha hecho una prueba en ratones. ¿Cuándo crees, o no sé si puedo preguntar si se está ya estudiando, considerando el siguiente paso obvio, que sería a humanos? Bueno, en nuestro caso, realmente para lo que usábamos este tratamiento era para entender cómo actuaban los 4 factores. Porque, como he dicho, previamente habíamos trabajado con los 4 factores de forma sistémica en los ratones y lo que queríamos era comprender un poco mejor qué ocurre en cada tejido. Para ver si, bueno, pues como tú dices, en el futuro se puede emplear esto para tratar lesiones en los distintos tejidos o tanto a posteriori como para prevenir ante una posible lesión. En este caso, evidentemente no hemos avanzado a humanos, pero bueno, la idea un poco es este factor que he dicho específicamente, que es activado por los 4 factores, usar algunas herramientas que tenemos aquí en el laboratorio, como son las herramientas basadas en CRISPR-Cas, y combinarlas con otros tratamientos que se conocen, que están siendo publicados ahora mismo, para favorecer esa regeneración muscular. O sea que es algo que se puede hacer, pero que realmente todavía no estamos haciendo. Aparte de que realmente eso lleva muchísimo tiempo. Yo creo que ahora quizás la gente está un poco más familiarizada con los ensayos clínicos, ¿no? Porque con el coronavirus yo creo que todo el mundo se ha hecho experto, ¿no? en ciencia, en las fases clínicas, pero la realidad es que lo que hemos visto con el coronavirus, que en un año se han completado todas las fases clínicas, eso es pues impensable para cualquier otro tratamiento. Entre otras cosas porque yo no sé la cantidad de dinero que se ha invertido en esto, pero estamos hablando de que a nivel global se han invertido millones, billones de dólares. Una vez vi la cifra, pero no la recuerdo muy bien, pero vaya, era una barbaridad. Sí, sí. Y si obviamos el coronavirus y nos vamos a cualquier otro tratamiento, pues estamos hablando de que quizás 6, 7, 8 años puede tardar un tratamiento en llegar a la clínica. Claro, sí, es un camino bastante largo y tortuoso. Y una curiosidad, ¿este trabajo ha llegado a Nature Communications? ¿Cómo ha sido el camino para que la gente lo sepa? ¿Esto fue enviar el paper y como los resultados eran tan potentes y novedosos, el artículo aceptado a la primera, si se puede preguntar? ¿O siempre en estas revistas son muy duras y tienes que estar varias rondas de revisión hasta que el artículo es aceptado para que lo vea la gente?
Sí, a ver, mi experiencia previa era más un poco como lo que tú decías, ¿no? Normalmente cuando estás en un grupo más humilde, ¿no? Envías, evidentemente, los trabajos que puedes hacer, tienes un presupuesto, pues son más sencillos, más. Y normalmente los revisores, siempre y cuando el artículo pues más o menos esté bien confeccionado y demás, no piden grandes cambios, ¿no? Y es relativamente pues, rápido. Sin embargo, ya no solo en este trabajo, sino en general en cualquier trabajo que se envía a este tipo de revistas, no solamente lleva ya mucho trabajo previo, sino que después de enviarlo por primera vez, lo que te espera es mucho más trabajo. Una frase que suele decir Juan Carlos es que el trabajo el proyecto empieza cuando envías el artículo. O sea, que realmente yo creo que lo enviamos, también es cierto que estaba el coronavirus de por medio, pero desde que lo enviamos hasta que finalmente se aceptó, aunque los comentarios fueron muy buenos y básicamente era simplemente añadir más experimentos que explicasen un poco mejor lo que estaba sucediendo, ¿no? Realmente pasó un año. O sea que Un año. no es rápido ni mucho menos. Y ya te digo, los demás trabajos que están haciendo mis compañeros y que se envían a este tipo de revistas suelen llevar bastante trabajo. O sea, los revisores son duros y piden muchos experimentos para Claro. básicamente afianzar o demostrar un poco mejor lo que tú estás tratando de publicar. Claro. Madre mía. Sí, es impresionante. Aquí, claro, luego está el tema, a ver, a mí lo que me parece interesante es realmente lo primero, la ciencia que se hace, ¿no? Esto que estáis haciendo, todas estas líneas de investigación y luego, claro, después de tanto esfuerzo, pues 1 año, 2 años, el tiempo que lleve, sale una publicación de impacto muy alto ahí publicada, ¿no? El problema que yo veo, y es porque el sistema funciona así, particularmente en España, es que luego, por ejemplo, si te quieres presentar a una plaza, una convocatoria, un proyecto, lo que sea, luego siempre te miden al peso y te dice usted tiene una publicación maravillosa en Nature Science, pero solo tiene una o 5 o pocas. Y luego siempre... Entonces, lo que yo veo en estas cosas, vamos a ver, este tipo de investigaciones es que requieren su tiempo, sus equipos multidisciplinares, esfuerzos por muchos lados, pero es que luego no son valoradas, en mi opinión, pues de manera justa, al tener en cuenta, como comentamos al principio, medio de cachondeo, los índices de impacto, que ha salido hace poco la nueva versión del año 2020, es un mundo complicado. Entonces, a lo mejor un postdoc está en un grupo muy potente y a lo mejor después de 2 años o 3 años saca una sola publicación, que puede ser de un impacto súper elevado, como puede ser un Nature on Science. ¿Cómo lo ves tú esto? Pues, mira, yo creo que, mira, en mi caso, en nuestro laboratorio tengo compañeros chinos, japoneses, alemanes, indios, ¿qué más? Italianos, colombianos, mexicanos, o sea, de un montón de países, ¿vale? Sí. Entonces, lo bueno que tiene eso es que he sido capaz un poco de entender cómo funciona la ciencia en cada país. Y realmente, pues es que depende de cada país, porque, por ejemplo, mis compañeros chinos tienen que publicar muy alto. Es decir, un Natural Communication sería, digamos, la base, ¿vale? Que estamos hablando de un índice de impacto de 12, 13, o sea, para ellos eso es como la base. La base quiere decir, perdón, lo mínimo para ellos. Exacto, perdón, sí. Es el mínimo que ellos necesitan para volver a China, porque, bueno, también estamos hablando que somos postdocs, o sea, que realmente el objetivo es ser jefe de grupo, joven, ¿no? Pero ese es el objetivo. Pues para ellos, por ejemplo, Natural Communication debe ser el mínimo que necesitan para volver a China. También es cierto que China ahora mismo es un país súper competitivo. Digamos que han perdido a lo mejor la imagen esta de que, bueno, pueden ser un poco tramposos, que a lo mejor no desfían mucho de lo que han hecho, pero al menos yo la tenía antes de venir. Pero no, nada que ver, incluso al parecer es más competitivo que aquí en Estados Unidos. Es decir, necesitan publicaciones. No necesitan muchas, pero tienen que ser muy buenas. Así. Sin embargo, en España, por alguna razón, es como tú dices, cuantas más, mejor. Es decir, tú te presentas a una convocatoria de una beca, una Juan de la Cierva, una Ramón y Cajal y demás, y parece que
independientemente de si son mejores o peores, bueno, siempre cuando entran con un Q1, Q2, ¿no? Pero que parece que cuenta más la cantidad que el hecho de que hayas publicado artículos de calidad, siguiendo a lo mejor una línea de trabajo en tu currículum y no sé, pues a mí particularmente me parece que eso es un arma de doble filo porque al final caemos un poco en el ciclo, ¿no? Vicioso de que al final lo único trabajamos ya no por publicar trabajos de calidad, sino simplemente publicar trabajos cuanto más mejor, porque al final eso es lo que nos va a permitir seguir publicando, seguir consiguiendo proyectos y demás. Entonces, no sé cuál es tu experiencia, porque evidentemente tú eres investigador principal y lo habrás sufrido más que yo, pero sí, yo veo un poco eso, no sé, y totalmente. No sé si me gusta, la verdad, pero bueno. Claro, es que es el tema. A ver, el problema, tal como yo lo veo, es justo por lo que acabas de comentar tú, ¿no? Lo de China, yo no me imaginaba que fuera tan competitivo como estás comentando. Sí. Imagino que también, como dice el chiste, porque son muchos, y si son muchos, habrán muchos más que sean buenos, y entonces hay más competitividad, ¿no? Y por otra parte, me da la impresión de que el país, también como ha dicho, está empezando a despertar un poco y hay mucha competitividad. Pero bueno, pero es que en estas cosas, claro, yo aquí lo que veo que ya hay convocatorias en España, ya lo has comentado tú, donde ya es que no sé, hay una competitividad súper feroz, cantidad, calidad, gente que hace 20 años conseguía una de estas becas que tú has comentado, ahora son jefes de grupo, y la gente que se presenta a conseguirlas tienen un currículum mucho más alto que estas personas que las consiguieron hace 20 años, ¿no? Es impresionante, es una competitividad absoluta. Pero bueno, es la situación que hay. Yo creo que por lo menos tener publicaciones de este tipo es ventajoso al fin y al cabo. Y bueno, la situación me gustaría que fuera de otra manera, pero por desgracia es la que es, ¿no? Y bueno, sí. y aparte de todas estas cosas, ¿cómo te sientes tú a nivel allí a nivel de investigación, disfrutando la investigación que haces? Porque al estar en un grupo puntero con gente Muchísimo. de otros países, muchas experiencias que te estarán aportando, ¿cómo lo llevas tú eso? Yo estoy encantado. Entre otras cosas porque, bueno, evidentemente estoy en un grupo puntero, estoy en un centro puntero, y luego además estoy rodeado de muchísima gente. Entonces es como súper estimulante, ¿no? Porque hablas con uno un día y te cuenta una idea, un súper proyecto, te enseñan los resultados, al otro día otro te está enseñando otra cosa. Y es como que sientes que aquí la investigación está, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero como si tú te imaginases un fuego, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo, pero como que la investigación está muy a tope. Pero ya te digo, no solamente en este grupo o incluso en este centro, porque conozco muchísimos españoles que trabajan por la zona de San Diego, y eso te das cuenta que hay muchísimo trabajo aquí y que es que no, la ciencia es como no para. Y luego además hay una cosa que yo creo que también tiene cierta influencia en Estados Unidos, y es que la burocracia es mucho más rápida. Digamos que aquí tienes una idea y la haces. O sea, por lo menos mi experiencia en España es, tienes una idea, pides el proyecto, te tiras varios meses hasta que lo consigues, y al final cuando empiezas a trabajar en esa idea ya prácticamente es vieja, eso está obsoleta. Sin embargo, aquí, por la experiencia que tengo, conseguir becas, cómo comienzan los proyectos y demás, es como que es todo mucho más rápido, menos laborioso. Sí. Pero independientemente de la cantidad de dinero que sea, porque también en España tengo algo de experiencia ahora mismo en un proyecto que estamos gestando que es de bastante dinero, pero es eso, es como que la burocracia es más lenta, más trabas, más preguntas. Aquí tú simplemente tienes bueno, a ver, no es así, ¿no? Pero tú, una idea buena, hay alguien que cree en ella y dice, toma, 1 millón de euros, tírale, a ver qué sale de ahí. No sé, pero yo creo que es un poco también la mentalidad del americano, de decir, creo en algo y voy a por ello y lo consigo, no sé.
Sí, ¿no? Entonces, lo que quiere decir básicamente que aquí en España somos muy, muy lentos, ¿no? Que los periodos, que aunque se intenta justificar, los periodos burocráticos, todos los trámites, una convocatoria en España, desde que la echas hasta que se resuelve, puede pasar un año perfectamente. Sí, y luego, incluso, bueno, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Las becas estas Juan de la Cierva, Juan Incorporación, bla, bla, bla. Metes en los foros, o bueno, tú las pides y tal, y ves que no hay además un planning claro de se abre la convocatoria en esta fecha, se cierra en esta fecha, las resoluciones en tal fecha. No, ahora mismo a lo mejor no lo sé muy bien, ¿no? Pero imagínate, la gente está esperando, es verano, no sabe si va a salir, en verano la gente toma vacaciones, tal, no sé qué. Y es como una incertidumbre que no sé, es bastante, bueno. Allí se respetan esos tiempos. Sí. ¿Y cuánto puede ser por promedio un tiempo de resolución de una convocatoria tipo plan nacional o lo equivalente al Juan de la Cierva, que habrá algo equivalente? ¿Qué puede ser? Si aquí en España tarda 9 meses, un año, ¿allí cuánto puede tardar? Más o menos. No, la mitad perfectamente. Vale. Pero yo creo que sobre todo ya no es el tiempo, es la claridad de saber cuándo se va a resolver y todo esto. Yo creo que eso es lo que faltaría quizás en España, tener más claro cuándo se van a resolver las cosas para, bueno, poder actuar en consecuencia. Sí, han habido unos pequeños cambios que se han introducido con Pedro Duque, con el ministro, y ahora sí que hay un calendario, que fue introducido recientemente con fechas, ¿cuál es la palabra? Supuestas de apertura y de resolución, y parece que se van cumpliendo, pero bueno. Pues eso es genial, eso es lo que necesitamos. Ha habido un cambio, pero lo que no está cambiando es el proceso total, el tiempo total, eso sigue llevando su tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Y una duda que me surge, que también lo has comentado, tú has dicho, el americano investigador, o no sé cómo lo has comentado, llega, tiene una idea, pide un dinero, bien, hasta ahora mismo estamos hablando de investigación en la academia, pero yo también lo he oído que allí el tener una idea para una biotech, para una startup, para una spin-off, allí es relativamente fácil conseguir el dinero de inversores. Hay una cultura, parece ser, mucho más potente a la hora de crear este tipo de empresas. En el centro que tú estás, ¿se vive también ese aire de transferencia tecnológica hacia empresas o es un centro más de investigación fundamental? Bueno, primero, como anécdota, que yo creo que esto puede ser gracioso para la gente, no hay americanos o prácticamente americanos investigando como vosotros aquí. ¿Por qué? No, es súper... O sea, yo, por ejemplo, no tengo ningún compañero estadounidense. Hay muy pocos. Porque se paga mucho menos a los investigadores que a las personas que trabajan, aunque sea también en ciencia, pero en empresas. Se paga el doble. Entonces, los americanos, evidentemente, pues viven aquí y tienen pues, la experiencia ya de todo esto, el sueldo, saben que el salario que necesitan, ¿no? Para vivir bien y demás. Y los americanos suelen normalmente decidirse por pasar a la empresa. Pero bueno, eso es solo como anécdota, que a mí me pareció curioso. Vaya. Y eso, el tema de la transferencia, particularmente, por ejemplo, en este centro, depende del grupo de investigación. Hay algunos grupos de investigación que incluso la mitad del equipo se dedica a trabajar en aquellos descubrimientos que son patentados y se trasladan a empresas. Hay otros que no, que simplemente se dedican a ciencia, pero es cierto que en general casi todos tienen una pequeña parte en la que, bueno, pues como si todos desarrollan tecnologías nuevas, al final pues son patentables y las transfieren a compañías. Algunos de ellos con su propia compañía, otros, bueno, simplemente venden la patente a otras startups y demás, y así es como un poco desarrollan esa tecnología. Ajá. Y en cuanto a si es más fácil o difícil, sinceramente, el asunto de, bueno, cuánto hay que pagar, si es autónomo o montar una empresa, no lo sé, pero es cierto que debe ser más fácil porque en general siempre aquí cuando tienen una idea o han patentado un producto nuevo, enseguida ves que pasan a una compañía
montan una startup o lo que sea y no sé, con una facilidad tremenda. Es más, también es cierto que aquí en San Diego es como, no sé si es la que más, pero es la ciudad que, digamos, acumula mayor cantidad de empresas biotecnológicas. O sea, por ejemplo, sí, no sé si Thermo Fisher, por ejemplo, si tú buscas la ciudad de origen en sus productos, creo que era Cardiff, bueno, que es un pueblo que hay aquí al lado de San Diego. O sea, que aquí realmente están muchas de las empresas a las que les compramos los productos de todo el mundo. Las tenéis. Para que te hagas una idea un poco de cómo es aquí este tema. Muy bien, muy bien. Y ya que estamos, todo esto que habéis hecho en esta última publicación, yo te pregunto, tú ya dices, ¿habéis depositado patente o se puede patentar el método? ¿Eso lo habéis tenido en cuenta? Lo de los 4 factores no se puede patentar porque realmente es algo que ya ha salido. Pero la aplicación en este contexto... Lo que se podría patentar no se ha patentado, y supongo que están trabajando en ello, pero no puedo decir mucho más. Sería lo que te he comentado antes de usar herramientas, por ejemplo, de CRISPR-Cas para usar el target que está descubierto en el artículo como una diana. Y, por ejemplo, aquí en el laboratorio hay una patente de una herramienta basada en CRISPR-Cas que lo que permite es aumentar la expresión de un gen. Entonces, por ejemplo, podrían usar esa herramienta para tratar este gen y otros, como he dicho antes, y al final patentar algún sistema que favoreciese la regeneración muscular. Pero hasta ahí puedo llegar. Sí, por supuesto. Por supuesto, suena interesante. Vale. Muy bien. Y también, bueno, has estado comentando lo de Juan de la Cierva y todas estas cosas. Si te puedo preguntar, ¿cuáles son ahí tus perspectivas de futuro? ¿Estás a gusto? Ya lo has comentado. ¿Tienes plan de estar allí más tiempo o te piensas volver a España? ¿Qué creo que piensas hacer? Pues, bueno, al final todo esto también depende un poco de cada persona. Yo en mi caso estoy encantado. Debo decir que estoy súper contento porque a nivel profesional, a nivel laboratorio, es una estimulación impresionante. O sea, yo creo que no ha habido día que me haya aburrido en estos 2 años. Claro. Y luego, además, la ciudad, vivimos en la playa. Es como, no sé. O sea, yo creo que mi uniforme, básicamente, bueno, evidentemente para venir al laboratorio no, pero mi uniforme diario es un pantalón corto y una camiseta. Y en invierno, una sudadera. O sea, que para que te hagas una idea un poco no sé, de la vida que se suele llevar aquí. El problema es que a nivel personal acabamos de tener mi pareja, mi mujer y yo, un bebé, y la verdad es que al final pues te gustaría compartir esto con tu familia. Y además mi mujer es enfermera y para trabajar aquí es bastante complicado, tienes que convalidar el título, hacer muchos exámenes y lleva bastante tiempo. Y bueno, como he dicho antes, el salario de un postdoc, incluso en Estados Unidos, no es muy alto. Entonces, bueno, todo esto al final dificulta un poco. Es cierto que me planteé quedarme porque me ofrecieron la posibilidad de quedarme más tiempo. Claro, aquí quedarte más tiempo, como has dicho antes, aquí un trabajo de estos grandes son de 3 a 5 años. Quedarme más tiempo es quedarme 5 años más. Claro. Pero por otro lado surgió una idea muy chula, una posibilidad, bueno, supongo que tú la conoces, que es que en la UCAM están haciendo una incubadora de alta tecnología, creo que se llama, no me acuerdo muy bien. Sí. Pero vaya, un laboratorio con mucha maquinaria nueva y demás, laboratorios nuevos, y la idea es trasladar todas las técnicas que aprendiendo durante estos años, colaboraciones, compañeros con los que están trabajando, trasladarlos allí y tratar de realizar proyectos de alto índice de impacto, colaborando con Juan Carlos Ispizúa y tratar de realizarlos allí. Claro. Entonces, la verdad que esa idea también es súper motivadora, súper retadora y bueno, pues eso es lo que voy a hacer. A final de año, en octubre, me traslado, vuelvo a Murcia y empezamos esto.
Muy bien, genial, genial. Pinta bastante bien, pinta bastante bien. A seguir desarrollándolo aquí en Murcia en local. Muy Ujú. bien, muy bien. Y me acabo de acordar de una pregunta técnica que me ha surgido antes. Sí. Bueno, yo soy químico Ujú. computacional, entonces la biología pues a veces pues me cuesta un poco. La técnica CRISPR-Cas, que ahí utilizáis mucho, por hasta donde yo entiendo, Ujú. ¿cómo ves la evolución en los próximos años? ¿Piensas que va a salir algo en la misma línea que sea más eficiente o novedoso, o que por el contrario lo que se van a centrar es en encontrar nuevas aplicaciones que a día de hoy pues no se tienen? Porque yo, por ejemplo, mira, hasta lo poco que yo entiendo aquí, por ejemplo, enfermedades monogénicas. Entonces, las enfermedades monogénicas, dependiendo de ciertos factores, a veces pueden ser fáciles o difíciles de curar, porque solo hay un gen que hay Ujú. que modificar. Las Sí. enfermedades multigénicas son mucho más complicadas, pero hasta ahí llego, no entiendo más. Entonces, Sí. ¿CRISPR a día de hoy es capaz de solucionar esas cosas o todavía estamos ahí un poco... Pues lo bueno, lo interesante del CRISPR es que hay muchísima gente trabajando en él y todos los años aparecen publicaciones nuevas, mejorando la técnica, mejorando los targets. Entonces, eh, realmente yo creo que sí que va a ser una herramienta muy útil y si no me equivoco ya incluso se está trasladando a la clínica. Ah, Si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Y lo que comentas, por ejemplo, bueno, puede ser a lo mejor, evidentemente, para enfermedades monogénicas en las que o sea, una mutación puntual, pues siempre va a ser más sencillo, pero es cierto que al final se puede modificar el CRISPR, puedes utilizar, en lugar de a lo mejor un sistema de liberación, usar varios y al final atacar las distintas mutaciones que puedan mm, ser la causa de una enfermedad. ujú, Yo creo que el problema quizás más importante cuando hablamos de enfermedades en las que una mutación es la causante de una enfermedad, ya no es quizás solamente si está causada por una o varias mutaciones, sino cómo de conservada está esa mutación en la enfermedad. Y con esto me refiero a ujú. todos los pacientes tienen la enfermedad causada por una mutación puntual reconocida o cada paciente Ya. tiene la mutación en un punto diferente, aunque al final el resultado sea el mismo. Entonces, eso sí que va a ser, o sea, eso sí que puede ser mucho más determinante a la hora de poder usar el sistema CRISPR para llevarlo finalmente a la clínica. Porque incluso si lo pensamos y decimos, bueno, es que realmente si desarrollamos, imagínate que la técnica CRISPR es perfecta Ujú. y tenemos cada paciente con una mutación diferente, pero la podemos detectar y podemos desarrollar la técnica CRISPR para cada paciente Sí, y tratarlo. Claro, el problema ahora es el económico. Es claro. mucho más Vale. sencillo cuando tú tienes un tratamiento y lo puedes aplicar a 1.000 personas que si tienes que desarrollar un tratamiento de forma Ujú. dedicada y exclusiva a una persona. Al final, las farmacéuticas lo que quieren entiendo que es el máximo beneficio Claro. y entonces en ese caso la utilidad quizás pues se ve mucho más reducida. Creo que ya has comentado un aspecto clave, eh, pero bueno, antes de comentar eso, a mí, no sé si estamos ahora mismo en un momento equivalente a, por ejemplo, ahora unos 20, 25 años, cuando empezó, quiero recordar, el proyecto de genoma humano, ¿vale? Uh-huh. El coste de la secuenciación, no te sé decir números, pero por internet se puede encontrar fácilmente. Hay una gráfica que lo que representa es la evolución del coste de secuenciación a lo largo de los años, ¿vale? Y Sí. entonces la caída es brutal. En un espacio de 20 años, la caída es, no te sé decir ningún número, pero ahora mismo no sé si cuesta a cierto nivel un genoma humano, la secuenciación no sé si está por 1.000 euros. A ver, no con todo el tipo de detalle, no una Uh-huh. exploración masiva, pero está por 1.000 euros. Y hace 20 años, pues el precio sería desorbitado el poder hacerlo. Entonces, yo no sé si estas técnicas, a nivel técnico, si esto sigue avanzando, pues a lo mejor lo que hoy cuesta X dinero, luego será una cosa por rutinaria. Sí, Yo, no, yo, totalmente.
yo creo que técnicamente es posible, pero todo a un aspecto clave, que son las farmacéuticas. Y es que yo veo por dos motivos. Por ejemplo, en investigación nosotros a lo que nos dedicamos es, bueno, hay una enfermedad, hay una proteína diana, desarrolla una molécula que inhibe esa proteína, ¿vale? Y esto es lo que le interesa a día de hoy a muchas farmacéuticas, que continúe existiendo, ¿vale? Uh-huh. Es un negocio. Si Sí. la técnica CRISPR modifica esas proteínas, esos defectos, entonces las farmacéuticas se quedan sin trabajo, yo me quedo sin trabajo y mucha gente se queda sin trabajo, pero bueno, lo importante es que la gente se cure, ¿no? Sí. Y luego, por otra parte, yo lo que leí hace un par de años era, creo que fue la primera aprobación por la FDA, de una técnica basada en CRISPR para curar cierta enfermedad, y era un solo, ¿cómo se diría? Un solo shot, una sola inyección por cerca de $1 millón de dólares o algo así. Entonces, no sé si es que lo que quieren hacer es tener aquello, no rebajar el precio, ¿vale? Para tener un público, ¿vale? A lo mejor no hay mucha gente que te lo pide todavía, pero si cobras $1 millón por caso, pues al final terminan forrándose. No sé, son sus suposiciones. Bueno, eso quizás es un poco ya técnicas de marketing, ¿no? Ya no solo en lo que tú estás comentando. O sea, al final hay empresas que prefieren vender más por menos dinero, y hay otras que, como tú dices, pues digamos se perfilan como una marca más exclusiva, se dirigen a un público más exclusivo, y la técnica que utilizan es vender menos, pero lo venden más caro. Bueno, no sé qué decirte, pero mira, un ejemplo que puede venir muy bien en este caso es, yo estoy trabajando con un compañero en el que usa una técnica CRISPR-Cas que, como te he dicho, lo que hace es aumentar la expresión de un gen, ¿vale? Uh-huh. Y entonces nosotros, en nuestro caso, trabajamos para tratar la distrofia muscular de Duchenne, una distrofia muscular, ¿vale? Sí. Para tratar la distrofia muscular, el problema que hay es el que te comentaba antes. Digamos que la mutación no se conserva en todos los pacientes del mismo modo, sino que cada paciente tiene una variante diferente. Uh-huh. En ese caso, aunque se ha demostrado, ¿no?, que la técnica CRISPR-Cas, distintas digamos, aplicaciones o distintos enfoques usando CRISPR-Cas se puede, digamos, curar o tratar una mutación puntual. El problema es que luego, si lo trasladas a la clínica, tienes que hacer, digamos, un screening personal de cada individuo para ver qué técnica o qué CRISPR-Cas tienes que usar con este paciente. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es, en lugar de, digamos, solucionar el fallo que hay en la proteína que no funciona, lo que hacemos es aumentar la expresión de otra proteína que es muy similar y que tiene la misma función, y no solamente esa proteína, sino otras proteínas que también tienen cierta función importante en el músculo. Y lo que hemos visto es que, usando este enfoque diferente, en el que no tratamos la mutación, sino que aumentamos la expresión de otras proteínas que pueden tener cierta importancia en mantener la estructura del músculo, pues tenemos también un resultado muy similar a si estuviésemos usando la otra técnica. Vale, y yo, si voy a una farmacéutica y le digo, mira, tengo esto, pues supongo que van a decir, leche, pues esto va dándonos $1 millón, pues podemos usarlo y tener un beneficio mayor que el otro caso. Bueno, pues ya, sí. Pues, no sé, o sea, yo en farmacéutica no tengo experiencia, entonces, pero bueno, es lo que yo pienso. Pero sí, además, yo creo que habréis ahí un debate muy chulo, que es cada vez, bueno, o sea, técnicas nuevas, tratamientos nuevos, pero evidentemente son muy caros y no todo el público tiene acceso a lo mejor a ese tratamiento. A lo mejor en España somos súper felices porque tenemos sanidad pública, pero yo que he vivido el otro lado, ¿no?, de la sanidad privada, pues hombre, depende del seguro médico que tengas, vas a poder hacer a unos tratamientos u otros. Ahí ya se abre un debate moral. ¿Es justo o no es justo? Pero sí. Bueno, eso ya da para otro podcast. Pero eso da para otro podcast con muchos capítulos. Sí, totalmente. Madre mía. A mí eso, lo que me parece interesante, todas estas cosas tan potentes que estáis haciendo y toda esta cuna de empresas biotech y pharma que tenéis allí en San Diego, allí en California,
que no sé si tendrá un nombre aquello, quiero decir, está el Silicon Valley, que es tal, pero eso no sé si tiene un nombre, el CRISPR Valley, no sé, No, pero vamos, hay un no, montón no. de oportunidades, súper interesante. Aquí la verdad es que, por ejemplo, para investigar, como postdoc, por ejemplo, no tienes ningún problema. O sea, si consigues el visado y tal, que tú te vienes aquí, imagina que por alguna razón en el laboratorio en el que has entrado, pues, no sé, no te gusta o no era lo que esperabas y demás. O sea, es súper sencillo encontrar otro trabajo como investigador postdoctoral, por ejemplo. O sea, en ese así. aspecto la verdad que es maravilloso. Eso es mm, muy bueno. Y te plantearías entonces, imagínate, yo qué sé, que por azar te enteras dentro de un par de días que tal empresa farma, tal empresa biotech requiere a alguien con tu perfil y que te van a pagar, no sé, una gran cantidad de dinero importante. ¿Qué harías? ¿Seguirías allí, volverías o es una pregunta compleja? Imagino que es una pregunta compleja. Pues es bastante compleja. Claro. Al final, no sé, tienes que hacer balance, ¿no? De los pros y los contras. Pues hombre, depende del dinero, del dinero que Claro. den, la verdad. Hombre, o sea, para que te hagas una idea, más o menos un científico que tiene experiencia ya como postdoc, aquí puede ganar entre 100 $120,000 al año, ¿vale? Pero claro, eso a lo mejor neto, pues se te puede quedar unos $7,000 al año, pero, por ejemplo, alquilar una casa, para que te hagas una idea del nivel de vida aquí, una casa de una habitación, es decir, un apartamento, está ahora mismo en unos $1,800, ¿vale? Madre mía. Así. Y si tienes un niño, lo que lleva a la guardería, la más económica, es decir, una guardería en una casa, o sea, una señora que quiera cuidar a varios niños, son $1,000. O sea, lo normal son unos 1.500. Entonces, al final va sumando, y dices, uff, ¿qué prefiero? Esto. No sé, por eso ya te digo que depende mucho de tu situación personal, Claro. la verdad. Impresionante. A lo mejor allí en Murcia o en España, pues a lo mejor el sueldo de un investigador pues, es mucho más bajo, claro. pero el coste de la vida también es menor. Entonces, bueno, no sé, tienes que hacer cálculos y ver un poco qué puedes hacer. Lo que sí que es cierto es que lo que te he dicho antes, o sea, yo tengo aquí la sensación, que no sé si es real o no, pero es como que el techo en investigación está mucho más alto. El techo, pero en cuanto a calidad de los resultados que se consiguen o a nivel de disponibilidad de recursos. No, me refiero al techo en cuanto a dónde puedes llegar. En el sentido de que a lo mejor, no sé, yo en España, yo pienso, en una carrera investigadora, ¿no? En el nivel profesional, ¿qué quieres decir? Exacto. Bueno, en los otros niveles también, pero yo en este caso estoy hablando a nivel profesional. Es lo que a lo mejor te puede hacer decidirte por quedarte, irte o tal. O sea, yo pienso a lo mejor en España y pues la carrera investigadora normal es pues, hacer el doctorado, postdoc y luego, pues con suerte, con mucha suerte, eres investigador principal y bueno, pues más o menos ahí está, ¿no? Ahí te quedas. Pero aquí, pues, además de poder seguir esa carrera, ya no es solo que llegues a lo mejor a investigador principal, sino que además, dependiendo de dónde estés, puedes ganar más, menos, tienes opciones luego de montar en España también, ¿no? Pero sí, aquí hay mucha más facilidad de montar esas empresas, ¿no? Que no tienes exclusividad en los contratos, a lo mejor no tanto. No sé. O sea, yo creo que aquí, en ese sentido, la proyección de tu carrera pues, puede ser mucho más amplia. Es otro mundo, desde luego. Y mira, una cosa, porque seguro que habrán algunos postdocs escuchándote ahora mismo y también gente que está terminando la tesis y que está diciendo, bueno, yo quiero hacer el postdoc en Estados Unidos o en otro sitio, ¿qué hago, qué no hago? ¿Qué consejo le darías ahora mismo a la gente que está terminando la tesis y que no sabe cómo orientar su postdoc? Bueno, yo creo que la clave es hacer una estancia. Una de las claves, ¿no? O sea, el hacer una estancia en un grupo te va a permitir, en primer lugar, ver un poco cómo se trabaja en el extranjero. Y en segundo lugar, algo que te va a ayudar mucho es que si en ese grupo en el que estás le gustas, por ejemplo, al investigador principal que esté en este caso, hay muchas posibilidades de que él mismo te ofrezca ir a ese laboratorio. Y luego, además, pues a lo mejor, pues en este laboratorio a lo mejor no tienes suerte, pero puedes conocer otros laboratorios y como decía antes, pues vas a tener opciones de poder enviar tu currículum a estos laboratorios.
Pues creo que hacer una estancia o varias es bastante positivo. En mi caso es lo que me ayudó. Claro. Y si no has tenido suerte de poder realizar estancias, porque a lo mejor tu grupo no tiene muchos contactos o por alguna razón personal no has podido, pero quieres ir al extranjero, pues básicamente enviar muchos currículos. Claro. En realidad, yo, por ejemplo, antes de venir eché el currículum a varios grupos que me parecían interesantes y aunque a lo mejor, no sé, mi currículum era sencillo, entre comillas, he tenido la oportunidad de hacer entrevistas. O sea que realmente, es como decía antes, hay muchos países en los que hay mucha más oferta de postdoc, entonces los postdocs son los que eligen el laboratorio y es mucho más fácil que conseguir un puesto de este tipo. Sí, a ver, yo creo totalmente de acuerdo. Hay que ser también, mi traducción de lo que estás comentando, un poco proactivo, ¿eh? Y como tú dices, pues echar currículum a un sitio, a otro. Lo ideal es eso como has comentado. Si durante una estancia doctoral puedes conocer el laboratorio y hay encaje, hay un fit ahí, pues genial. Pero si no, pues echar currículum y moverse y yo creo que no esperar a que la oferta perfecta pues le vaya a venir a uno mismo, ¿no? Sí, luego además hay algo que yo creo que hay que tener en cuenta, y es que realmente continuar en España tu carrera investigadora sin salir al extranjero, teniendo en cuenta pues, las becas, la competitividad que hay y demás, yo no voy a decir que es imposible, pero sí muy complicado. Totalmente. Entonces, asumiendo que vas a tener que hacer un postdoc en el extranjero, yo creo que lo mejor es desde el minuto uno donde tú entras a hacer la tesis doctoral, tener muy claro que vas a necesitar esto para que los pasos que vayas dando, pues más o menos estén orientados a esto. Porque si no, totalmente. Si simplemente te centras en publicar, pues el problema es que muchas de las convocatorias, por ejemplo, para conseguir un postdoc en España, pues el hecho de haber hecho una estancia en el extranjero, pues puntúa bastante. Entonces, al final, aunque hayas publicado mucho, puede ser que te quedes fuera por ese detalle. Sí, totalmente. El único, de hecho, creo haber leído hace poco que Juan de la Cierva es un 25% de la puntuación. El haber hecho las estancias, vamos, que obviamente promueve esa movilidad. Y también por lo que tú has dicho, lo ideal es, bueno, pues al comienzo de la tesis o a la mitad, si uno tiene claro que quiere seguir en esto, pues ya sabe que se tiene que mover o que es aconsejable pues buscar esas estancias. El problema que veo con otra gente es que, claro, a veces hay gente que empieza la tesis y que no tiene tan claro que vaya a continuar en esto, o que a lo mejor sí que lo tiene un poco claro, pero que le da reparo el salir fuera, ¿no? Entonces tú por lo menos por lo que has comentado, desde el principio, tú sí que lo tenías claro, ¿no? No te creas, ¿eh? No te creas. A mí me encanta la ciencia. Siempre ha sido lo que yo quería hacer. Pero, por ejemplo, cuando yo iba a empezar la tesis, yo lo que no quería era hacer la tesis gratis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo tengo muchos compañeros, muchísimos, que han empezado un doctorado sin ningún tipo de becas, sin ningún... claro. Sí. Entonces, claro, al final, si tú empiezas así, probablemente tu insatisfacción va a crecer si no recibes al final, al cabo de unos meses o un tiempo, una remuneración. Entonces, yo lo que no quería era empezar crispado, por decirlo de alguna forma. Claro. Y luego, la verdad es que he tenido suerte y en el grupo en el que he estado muy a gusto, he trabajado muy a gusto y al final ellos me han transmitido también un poco pues, el placer, ¿no? de investigar, y eso ha sido lo que también me ha motivado a continuar, porque evidentemente pues, hay laboratorios mejores, otros peores, no en cuanto a que publiquen mejor o peor, sino que a lo mejor el ambiente pues, no sea tan bueno, y eso simplemente, pues, aunque tú tengas muchas ganas a lo mejor de ser investigador, pues te has tenido una mala experiencia y dices, no. Yo aquí no quiero seguir. Y voy a decir algo más. Bueno, sí. Otra cosa también que creo que es importante, porque realmente cuando empezamos la tesis, bueno, yo no sé cuándo empezaste la tesis, pero yo creo que una cosa que es súper importante es la figura del mentor, del investigador principal normalmente, ¿no? Es una persona que yo creo que es clave para guiarte tanto en la carrera investigadora desde el punto de vista de qué requisitos vas a ir necesitando en cada momento,
que él te motive, que él te proponga hacer una estancia. Al final, si tú tienes un jefe, ¿no?, que te va a motivar, que te va a saber guiar, y al final de tu tesis pues tienes un currículum en el que aglutines publicaciones, estancias y demás, pues va a resultar mucho más fácil que si tienes una persona que no te ha guiado. Que al final él tiene ya la experiencia de saber qué es lo que hace falta y te puede ayudar mucho. Entonces yo creo que la figura de los investigadores principales o postdocs que se encarguen de los investigadores predoctorales es súper importante. Totalmente. La motivación es muy importante en ese aspecto. Sí. Y luego preguntándome por cómo por tu día a día allí en el trabajo, ya has comentado, bueno, tú estás muy motivado para la investigación, te gusta mucho lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que menos te gusta del mundo investigador? Y no digamos la falta de financiación, porque es una cosa que ya sabemos. ¿Qué es lo que menos te gustaría? Lo que menos me gusta, hombre, si quitamos la falta de financiación y los salarios, yo creo que en general la verdad es que, no sé, hay mucha gente, por ejemplo, que no le gusta escribir. A mí escribir me gusta. Es que en general yo creo que lo bueno de la investigación es que es un trabajo todo lo contrario a la monotonía. Entonces, si eres una persona nerviosa, que no sé, que eres inquieto y demás, yo creo que es el trabajo perfecto, porque al final nunca tu día a día va a ser igual, nunca siempre vas a estar embarcado en proyectos diferentes. Entonces, realmente yo creo que es un trabajo súper estimulador. Sí. Entonces, ya te digo, o sea, por mi parte, a mí todo me agrada, salvo lo que te he dicho, ¿no? La inquietud, la inestabilidad, pues sí que es bastante desagradable, pero bueno, realmente pues hay muchísimas otras carreras en las que, por mucho que seas un alumno brillante, no te aseguran luego tener un futuro. Entonces, al final, bueno, pues esto es lo que hemos elegido y hay que luchar. Totalmente. Eso es luchar y seguir adelante. Muy bien, Rubén. Pues muchas gracias. Me gustaría preguntarte muchísimas más cosas, pero ya nos vamos un poco de tiempo. Entonces, ya para ir terminando, ahora llega el turno de hacer la pregunta que deja el invitado anterior. El invitado anterior fue Manolo Castellano, que también estuvo de postdoc en Estados Unidos. Y la pregunta que dejó, que te toca a ti, la pregunta sería, si cambiaras de empleo, ¿qué es para realizar ese cambio de empleo? Es decir, en el sentido de irse de la academia a la industria, ¿vale? ¿Qué es lo que piensas tú que te podría servir de todo lo que has hecho hasta ahora? Es decir, supongo que la pregunta se refiere no al conocimiento técnico de, no sé, la proteína implicada en el CRISPR-Cas9 o lo que sea, sino, imagino, como persona, formación, conocimientos no técnicos. Sí. Conozco la pregunta porque además yo a Manolo Castellano lo llevo siguiendo bastante tiempo. Genial. Porque como buen predoc, yo cuando estaba durante la tesis no sabía si realmente iba a poder conseguir un postdoc y demás, entonces yo ya me empecé a plantear un poco, si no conseguía esto, pues ¿qué iba a hacer con mi vida? Claro. Es que el punto importante de qué tiene en valor hacer un doctorado para conseguir un trabajo fuera de la academia depende mucho del país, porque como te he dicho ya que la experiencia que tengo en Estados Unidos, hacer la tesis te abre muchos caminos. Puedes pasar a empresas de biotecnología, puedes pasar a empresas a lo mejor que están relacionadas con el sector farmacéutico en ensayos clínicos. Sin embargo, el problema de España es que cuando tú quieres hacer la transición a un sector no académico, realmente esas skills, ¿no?, esas habilidades que tú has adquirido durante la tesis, pues te las van a valorar, pero realmente no son las más importantes, sino que van a valorar más si tienes un máster dedicado a ese trabajo que quieres hacer. Entonces, sí que es cierto que hay otras figuras en las que yo, por ejemplo, estuve interesado, como pueden ser los ensayos clínicos, figuras en las que el trabajo que realizas a lo mejor es el de guiar a los médicos en cómo funciona un medicamento u otro. Sí que tienen en cuenta
el campo en el que has trabajado, a lo mejor en la tesis, pero el problema, como te he dicho, en España es que al final te piden el máster. Entonces, Claro. yo sinceramente, si durante tus estudios de grado, ahora iba a decir licenciatura, de grado, tienes dudas o incluso crees que te inclinas más hacia el sector no académico, francamente, no sé si recomendaría hacer una tesis doctoral, porque probablemente siguiendo otro camino puedas llegar al mismo destino en menos tiempo y con menos dolor de cabeza, la verdad. Totalmente. Muy bien. Pues muchas gracias por el consejo, que seguro que es súper útil para todos los que te están escuchando. Y la última pregunta sería, bueno, ¿qué pregunta dejarías para el próximo invitado y no sabes quién va a ser? Bueno, yo tampoco lo sé. ¿Qué pregunta tú le dejarías? Ok, vale, pues mi pregunta va a ser más abierta. Y es simplemente, después, bueno, entiendo que vas a entrevistar a alguien relacionado con ciencia, pero después de estos años en los que has estado trabajando en este sector y demás, si pudieses cambiar algo de lo que has hecho, ¿qué es lo que cambiarías y por qué? Esa es mi pregunta. Muy bien. Pues nada. Estás apuntándolo. Anotada, lo estoy apuntando, sí. Muy bien, la dejamos ya anotada para el próximo invitado. Y nada, Rubén, pues mucho ánimo a seguir haciendo cosas potentes y a que salga todo por lo mejor posible. Ya nos vemos en Murcia dentro de poco, por lo que a ver si exactamente nos vemos en Murcia e incluso podemos colaborar, que tu trabajo es muy interesante y bioinformáticos necesitamos todos, o sea que muy bien, seguro que podemos hacer cosas juntos. Seguro, seguiremos hablando. Pues muy bien, Rubén, pues muchas gracias y nos vemos. Que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias, chao. Bueno, gracias por estar ahí y escuchar mi podcast Investigando la Investigación. En las notas del episodio tienes los detalles y un formulario donde si quieres puedes opinar y también puedes sugerir el próximo entrevistado o tema, pues tu opinión me parece muy importante y pensamos que a nuestra audiencia también le puede interesar. Entonces, por último, si te ha gustado, te agradecería lo recomendases a tus amigos o conocidos o quien piensas que le pudiera interesar. Gracias, hasta luego.